El informe Planeta Vivo de la Fundación Vida Silvestre señala que en menos de 3 años las poblaciones principales de animales disminuirán en un 67%. Una de las razones es la sobreexplotación de los recursos naturales. Alarmante informe. En el año 2020, las poblaciones de vida silvestre podrían disminuir en un 67%, según el informe Planeta Vivo realizado por la Organización Mundial de la Conservación WWF y difundido por la Fundación Vida Silvestre en Argentina. Entre 1970 y 2012, las poblaciones mundiales de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron en un 58%, debido a la pérdida de hábitat, degradación y sobreexplotación de gran parte de los recursos naturales del planeta. El informe resalta además que la biodiversidad de agua dulce es la más afectada, con una reducción del 81%. En este mismo periodo, las poblaciones de especies terrestres sufrieron un declive del 38% y las marinas de un 36%. El informe Planeta Vivo 2016 también confirma que empezamos a transitar el Antropoceno, una era caracterizada por el impacto global de la acción humana sobre el ecosistema, responsable de una sexta extinción. En Lima, Perú, saludamos a Giovanna Murillo. Ella es coordinadora de Tráfico y Salud de la Vida Silvestre de la organización internacional Wildlife Conservation Society. ¿Cuáles considera usted son las razones por las que poblaciones de vida silvestre están teniendo una reducción tan drástica en los últimos años? Bienvenida a Clímax. Muchas gracias por la llamada, Harriet. Y sí, comentarles que existen distintas amenazas por las cuales las poblaciones de vida silvestre vienen reduciendo en los años presentes. Y justamente una de las principales amenazas es la pérdida del hábitat natural donde ellos normalmente se distribuyen. Y esto incluye pérdida de bosques, pérdida de océanos, pérdida de montañas, distintos lugares donde ellos naturalmente habitan, ¿no? Otra de las principales causas que está provocando la pérdida y la disminución de diversas especies a nivel del mundo es el comercio ilegal de fauna silvestre, motivado justamente por una tenencia, uso inclusive de algunas partes. Se conocen varios casos a nivel de África y Asia por el comercio de marfil, el comercio de cuernos de rinoceronte. Y bueno, en Latinoamérica existe el comercio ilegal para el uso de mascotas, inclusive también en la venta de partes de varios de estos, ¿no? Y son las dos principales amenazas, tanto la pérdida de hábitat como el comercio ilegal de fauna silvestre, que están provocando la pérdida de especies a nivel global. Giovanna, ¿qué acciones pueden tomarse para que esta problemática disminuya en los próximos años? Y es posible, además. Bueno, definitivamente creemos que hay varias acciones que inclusive se están comenzando a tomar, pero se necesita más esfuerzo y más compromiso. Por ejemplo, en el tema de pérdida de hábitats naturales de las especies, está directamente relacionado a la construcción y en muchos casos implementación de distintos proyectos, de megaproyectos que pueden ser perjudiciales para la conectividad y el mismo desenvolvimiento de estas especies en vida silvestre. Esto puede estar vinculado inclusive con construcción de carreteras, expansión de pueblos, de expansión de poblaciones urbanas, inclusive megaproyectos que pueden estar vinculados con actividades extractivas, cambio de uso de suelo. Básicamente es buscar un planeamiento que vea justamente el impacto en el ambiente, no solamente buscando tener el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Tiene que haber una conectividad y una conexión entre las acciones que vienen desarrollando los seres humanos. Adicionalmente, con el tema de la segunda amenaza del tráfico ilegal de especies, bueno, principalmente dentro de las acciones están vinculadas a reducir la demanda, el uso y consumo de animales silvestres.
El hombre es una amenaza para los animales entonces, según los informes, según lo que dicen los expertos. ¿Por qué es considerado además como el responsable de una posible sexta extinción? Sí, las acciones que están vinculadas a las amenazas de pérdida de especies son acciones directamente producidas por las personas, por los seres humanos. En muchos casos vinculadas por una planificación no considerada al medio ambiente o el impacto que este puede tener, ¿no? Y sí, definitivamente esto puede llevar a una extinción y a una sexta extinción de especies que justamente ya están siendo amenazadas por pérdida de hábitat y también por la fuerte presión de la caza y comercio ilegal de estas especies, ¿no? Entonces, las acciones simplemente que se vienen desarrollando tienen que incluir la consideración de aspectos de conservación y también considerando que de alguna manera compartimos un territorio y no simplemente imponiendo los lugares donde se pretende hacer algún tipo de expansión o aprovechamiento sin considerar justamente la vida silvestre que se desenvuelve en esa área. Y bueno, trabajar mucho con el tema de reducir la demanda y fortalecer las políticas públicas para poder aplicar mejor la ley y combatir el tráfico de especies silvestres a nivel global. Joana, gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir el mensaje. En Brasil inauguraron una nueva central de energía solar considerada hasta ahora como la más importante de América Latina. Paneles solares. Más de 1 millón de paneles solares se pierden en el horizonte. Pirapora, la mayor central fotovoltaica de América Latina, busca recuperar el terreno perdido de Brasil en la industria solar. Es un parque que está compuesto de 1.200.000 módulos que son fabricados en Brasil, en el estado de Sao Paulo, en Sorocaba, y que se extiende por alrededor de 800 hectáreas, lo que equivale a unos 1.500 campos de fútbol. El proyecto es operado por la francesa EDF Energie Nouvelle y la segunda de 3 fases empezó a producir electricidad el jueves. Se espera que cuando esté completamente operativo en 2018 pueda abastecer de electricidad a 420.000 hogares por un año. Brasil representa alrededor de 400 megawatts. EDF Energie Nouvelle dispone de 10 gigawatts en todo el mundo, por lo que Brasil todavía es minoritario dentro del contexto general, pero nuestra actividad en Brasil está creciendo más rápido que en el resto del mundo. El parque requirió una inversión total de unos 613 millones de dólares y se benefició de un préstamo del Banco Público de Fomento brasileño que considera este tipo de inversiones una prioridad para cumplir con los acuerdos de París. Las extremas olas de calor y los intensos periodos de sequía podrían desaparecer algunos bosques de abetos en la región mediterránea. Sequías y altas temperaturas. Las altas temperaturas y las intensas sequías podrían ocasionar la extinción de los llamativos bosques relictos de abetos del área mediterránea, según los resultados de un estudio realizado por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y el Instituto Pirenaico de Ecología de Zaragoza, España. Esta especie ya aparece en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta investigación fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Science y recoge el análisis de 30 bosques de abetos mediterráneos. El aumento de las temperaturas y los periodos cálidos reducirán el buen desarrollo de esta especie en la segunda mitad del siglo, acelerando el proceso de mortalidad de los árboles. La mayoría de abetos mediterráneos situados en España, Italia, Marruecos, Grecia, Turquía, Siria y el Líbano están en peligro, teniendo en cuenta las condiciones climáticas previstas para este siglo.
Muchos de esos bosques reducirán su crecimiento entre un 20 y un 50% a partir del año 2050, advierten investigadores.